Las opiniones y comentarios emitidos en Cruce de Ideas son responsabilidad de quienes la expresan y no representan la opinión de ese medio televisivo. Los coronavirus son una familia de virus que se descubrió en la década de los 60, pero cuyo origen es todavía desconocido. Sus diferentes tipos provocan distintas enfermedades, desde un resfriado común hasta un síndrome respiratorio grave. Gran parte de los coronavirus no son peligrosos y se pueden tratar de forma eficaz. De hecho, la mayoría de las personas contraen en algún momento de su vida un coronavirus, generalmente durante su infancia. Aunque son más frecuentes en otoño o invierno, se pueden adquirir en cualquier época del año. En los últimos años se han descrito 3 brotes epidémicos importantes causados por coronavirus: el SARS, el síndrome respiratorio agudo y grave, también conocido como SARS, se inició en noviembre de 2002 en China y afectó a más de 8.000 personas en 37 países y provocó más de 700 muertes. El MERS, el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio, fue detectado por primera vez en 2012 en Arabia Saudita. Se han notificado hasta octubre de 2019 más de 2.400 casos de infección en distintos países, con más de 800 muertes. El COVID-19. A finales de diciembre de 2019 se notificaron los primeros casos de un nuevo coronavirus en la ciudad de Wuhan, en China. Desde entonces, el goteo de nuevos infectados por el virus ha sido continuo y su transmisión de persona a persona se ha acelerado. Los casos declarados de neumonía de Wuhan ya superan con creces a los de la epidemia del SARS, pero también la tasa de mortalidad es más baja. Ya hay personas infectadas en múltiples países, pero los expertos insisten en que no hay motivos para la alarma. El país más afectado en Europa es Italia, aunque se han confirmado casos positivos en España que contrajeron el virus en otros países. Las autoridades sanitarias y las sociedades científicas consideran que el país está preparado para contener la transmisión en caso de que se produzca un brote epidémico. Es importante mencionar que hasta ahora no existe un medicamento o una vacuna para luchar con el nuevo coronavirus. Amigos televidentes, sean todos bienvenidos una vez más a Cruce de Ideas. Les saluda Ramsés Betancur. Un gusto poder entrar hasta sus hogares hoy en un horario especial debido a esta situación que se está dando a nivel mundial y Panamá no escapa a esta realidad. Y para eso vamos a hablar específicamente del coronavirus. Me acompaña Alonso Ramos, quien es sociólogo. También se encuentra con nosotros Pedro Acosta, quien es presidente de la Unión de Consumidores, y Juan Rivers, especialista en comercio electrónico. Como he dicho, en un horario especial, Cruce de Ideas debido a la situación de pandemia mundial. Y Panamá no escapa de esta realidad. Y yo voy a empezar con el señor Pedro Acosta, debido a que desde la semana pasada, cuando se da este anuncio por parte del Ministerio de Salud de este primer caso confirmado en el país, se creó toda una especulación tanto de precios, tanto de venta de alimentos. Las personas salieron a comprar productos y ha tenido que intervenir la ACODECO precisamente para poder hacer algunas regulaciones de precios en los productos. ¿Cuál es la posición que tienen ustedes al respecto? No, gracias, Racés, nuevamente por tomarnos en cuenta. Bueno, la especulación comenzó antes. Desde que se desata esta pandemia en China, ya en Panamá había especulación. Nosotros vivimos una sociedad de servicios, sociedad de consumo de servicios, y ya comenzamos a ver las personas que tienen o tenemos más informaciones que otras, cómo fueron variando precios, variando abastecimientos de muchas cosas. El otro componente es que como en Panamá nadie cree en nada ni en nadie, lo estábamos dejando correr. Ocurre que entonces ya tenemos los primeros casos, primera muerte, entonces se hace un poco, se aprieta más la especulación. La especulación, antes que ocurriera eso aquí en Panamá, pero que ya estaba eso, fíjate, en Panamá se anunció, las autoridades agropecuarias, que había superproducción de naranjas en Panamá. $2, $3.50 el quintal, el saco. Fíjate, ya cuando regresábamos de Atalaya, en todas las salidas del interior de ambos lados de la calle, en todas las paradas ya se vendían cerros de sacos de naranja todavía más baratos. Apenas comienza
La desgracia aquí en Panamá esa de los casos, incluso la muerte, ya hasta $15 un saco de naranja. Bueno, ¿quién especula? Eso es una especulación clarita. Te la pongo el de la naranja era porque había superproducción. Los intermediarios, porque mucha de esa gente que estaba ahí eran intermediarios, no eran productores. El productor muy pocas veces se presta para eso. Pero llegamos a la realidad. Entonces ya comenzó la especulación. Bueno, abastézcanse. A santo de que ha de abastecerse si todas las demás condiciones estaban bien, nada más que habían unos casos que se sabía que venían. En la sociedad de consumo dicen que lo que pasa es que el mercado pone las reglas. Los puristas de la economía, ¿no? Los libertarios y todo, bueno, es que el mercado pone las reglas. Una de las reglas fundamentales del mercado es la especulación. La especulación no es mala, pero cuando ya se llega a esos niveles que hemos llegado, entonces sí es mala la especulación porque el consumidor siempre está desprevenido, sobre todo económicamente. En un país donde la situación económica no estaba bien o todos dependen de una quincena y de una serie de factores y te dicen abastécete, no va a haber esto, no va a haber lo otro. Entonces se forma esa histeria colectiva. La histeria colectiva es la mamá de muchas otras cosas que han podido pasar. Lo que tenemos es que hacer un alto. El paréntesis está en que el gobierno nacional, o sea, el Estado panameño, a través de los que administran el Estado, que es el gobierno de turno, está tomando una serie de medidas o indicaciones en base a los protocolos de la Organización Mundial de la Salud, de la OPS y de todo lo que está rodeando esto a nivel mundial. Entonces, para evitar eso, el llamado de nosotros, atendamos específicamente al llamado que hace el gobierno nacional, que estamos viendo que se está tratando de paliar muchas cosas y si en la medida en que esto aumente, entonces sí puede venir otra histeria o puede venir otras cosas de conducta, pero si nosotros atendemos lo que dice el Estado, el gobierno nacional, como consumidores nos beneficiamos mejor, no tenemos que andar en esa corredera y en esos controles que no es bueno, porque entonces la mitad de la población tenemos que estar en casa, todos los que estamos arriba de 50, 60 años tenemos que estar en casa. Para que eso no se ponga peor, vamos a atender las indicaciones del Estado. Señor Juan, me gustaría también conversar con usted. El señor Pedro ha tocado algo muy interesante y es el tema de la información que se recibe muchas veces en este aparato, el celular. Y es información en su gran mayoría falsa. Podría decir yo que hasta en un 90% es falsa, porque al final las personas estamos acostumbrados, y digo estamos, a buscar cualquier tipo de información para poder ser los primeros en enviar una información que al final del día es falsa. ¿Cómo lo ve usted como especialista en comercio electrónico? Bueno, Rancés, muchas gracias por la invitación y bueno, definitivamente lo que acabas de decir de las noticias falsas es una realidad y es una pandemia sumada a la pandemia actual, porque resulta que pasa eso, las personas tratan de buscar el protagonismo, ¿verdad? Como tienen ese pequeño reportero interior y quieren lanzar primero la noticia y se sienten una especie de emoción, ¿no? Libera, me imagino que alguna adrenalina, saber la verdad primero, pero resulta que muchas veces no es así. Y yo como recomendación podría decir que antes de compartir cualquier tipo de información usando nuestra herramienta poderosa que es nuestro canal de comunicación, que son el WhatsApp y las redes sociales, nosotros tenemos que confirmar la fuente, es muy importante, ¿no? En este caso, cuando estamos en esta situación tan importante y tan crítica para toda la sociedad, es muy bueno que nos vayamos directamente a la fuente principal de noticias veraz, en este caso las páginas del gobierno, de las instituciones que el gobierno designe para guiarnos. Por eso es que si estamos en Panamá o en el país donde nos encontremos, debemos estar atentos de las noticias que publica las cuentas oficiales, por ejemplo, en este caso del Ministerio de Salud, del MINSA, para tener información que después podamos nosotros replicar. Ahora, si creemos, porque es prácticamente incontrolable que a veces queramos preguntar o contar a las personas alguna información que sabemos de primera mano, es muy importante irnos a la fuente, si no está en las páginas oficiales del MINSA, alguna información cualquiera, porque no es tan importante quizás para la comunidad, nosotros deberíamos usar los buscadores como el Google Chrome y en Google
buscar fuentes importantes de medios de comunicación reconocidos y autores, porque muchas veces las noticias falsas que se crean no se crean solamente para propagar este tipo de información, sino que se crean también con fines comerciales, fines políticos y a veces con fines oscuros. Claro. Sí, entonces es recomendado que nosotros entremos a verificar la fuente, verificar el autor y verificar si realmente esa persona escribió esa noticia antes de comenzar una cadena, porque el requisito para formar una pandemia es que una sola persona esté infectada en una comunidad donde haya más. Ya con eso comenzamos una pandemia y lo mismo pasa con las noticias falsas. Con que una sola persona propague una noticia falsa, eso se va a replicar. Ahora, señor Alonso, ¿es normal que ocurra todo este tema de la histeria colectiva, de que se dé toda esta situación de preocupación, de este caos, sin haber llegado al punto en el que ya estamos? Las autoridades han tenido que tomar algunas medidas bastante enérgicas, que a pesar de que se han hecho llamados por parte del Ministerio de Salud, y tengo que felicitar a las autoridades de salud porque creo que están haciendo un trabajo bastante fuerte y bastante elogiable, porque se ha dicho no salgan de su casa, no traten de hacer esto, y las personas pasan por alto todos estos llamados. Bueno, gracias Ramsés y gracias a todos la audiencia de FTV. Yo quiero, para responder tu pregunta, quisiera como contextualizar un poco la situación de la sociedad panameña actual y cómo estamos enfrentando, en qué condiciones estamos enfrentando la pandemia del coronavirus. Yo quiero hacer dos acotaciones. La primera es decir que nunca nuestra sociedad ha pasado por algo similar. Lo más cercano fue la invasión y de hecho la invasión, que fue una situación traumática, tiene también sus particularidades. Hay diferencias, ¿no? Hay diferencias. Eso es lo primero. Lo segundo es las condiciones estructurales de la sociedad panameña en este momento. Somos el sexto país más desigual del planeta. 43% de la población económicamente activa está en situación de informalidad. Tenemos un 22% de la población que está en condiciones de pobreza. De ese 22%, el 10% está en pobreza extrema. ¿Qué quiere decir esto? Que casi 1 millón de personas en Panamá viven con $4 o menos al día, según cifras oficiales de la Contraloría General de la República en la última encuesta de hogares que se realizó en el año 2018. La deuda de los hogares en Panamá, cifras de 2019 Contraloría, alcanza la cifra astronómica de 28.473 millones de dólares en deudas hipotecarias y deudas de tarjeta de crédito y otro tipo de deudas. $701 es la media salarial nacional de la población económicamente activa. El 80% de la población que cotiza, según las informaciones de la Caja de Seguro Social, gana menos de $900 al mes. O sea, ¿qué te quiero decir con este escenario? Una economía que es una economía del día a día, una economía que es una economía que tiende naturalmente a la precarización. Es una economía que produce, en una situación como esta, incertidumbre. O sea, la incertidumbre en este caso es consustancial a la situación de vida de los panameños y panameñas. ¿Quiénes están preocupados? Está preocupado el que vive, el que está en la economía informal, está preocupado el abogado y me parece prudente la declaración del Colegio de Abogados, o sea, los abogados que viven del día a día también. ¿Quiénes están preocupados? Los pequeños y medianos comerciantes. ¿Quiénes están preocupados? La gente que está desempleada. O sea, hay unas condiciones que han hecho que esta situación, que de por sí es difícil, es una pandemia, es una cosa que no hemos vivido, de por sí, este elemento hace que esa incertidumbre, que esa zozobra, que esa ansiedad, que ese estrés colectivo se generalice mucho más. ¿Se podría decir que es normal entonces todo esto? Hay elementos que nos permiten entender por qué sucede eso, lo diría de esa manera. Lo segundo, hace unos meses el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, el CIEPS, presentó una encuesta, y en esta encuesta, que tiene varios elementos que son rescatables, hay una cosa que a mí me llamó la atención, y es que según la encuesta el 90% de los encuestados manifestó no confiar en las instituciones. O sea, en nuestro país hay una desconfianza generalizada en las instituciones, y eso lo venimos conociendo desde distintas encuestas. Está el Latinbarómetro, los propios trabajos que hace el PNUD, han ido demostrando a lo largo del tiempo, en los últimos 10 o 12 años, que hay una desconfianza hacia las instituciones y que, por otra parte, nuestra sociedad, en un estudio de CEPAL de 2017 sobre cohesión social, arrojó los resultados que la sociedad panameña es una sociedad poco cohesionada, una sociedad que no está cohesionada, es una sociedad al revés, una sociedad fragmentada, es una sociedad
altamente individualizada. Entonces, las salidas que están teniendo otras sociedades, por ejemplo, los países escandinavos o sociedades con una disciplina social mucho más fuerte, son distintas a las que estamos viendo en Panamá. Efectivamente, la gente frente a este escenario, lo que sale a relucir es el sálvese quien pueda. Yo voy a ver cómo yo resuelvo yo y que cada quien vea cómo resuelve por su cuenta. Ese es mi primer análisis. Bien, es momento, amigos televidentes, de hacer nuestra primera pausa comercial aquí en Cruce Ideas. Usted no le cambie, recuerde que puede utilizar la etiqueta Cruce Ideas en la red social Twitter y también en Instagram, @FTV05. Ahí usted puede emitir sus opiniones y comentarios y hacérnoslos llegar para participar de este programa. Al regresar, más información aquí en Cruce Ideas. El hashtag o etiqueta Quédate en casa se ha convertido en las últimas semanas a nivel mundial en tendencia en las redes sociales, y es que millones de ciudadanos de varias partes del mundo han utilizado esa etiqueta para hacer un llamado a aquellos que omiten las medidas tomadas por los gobiernos de países en donde se han reportado casos de coronavirus, que hasta ese jueves ha cobrado la vida de 9.000 personas. La iniciativa del Quédate en casa surgió en España, donde un grupo de médicos buscó un método para concienciar a la población de la situación en torno al COVID-19, tomando como mejor ejemplo a Italia, en donde el número de contagios ha aumentado drásticamente y, según las estadísticas, ya podría superar a China en cantidad de muertos a causa del coronavirus. Artistas, influencers y gobiernos de todo el mundo han viralizado este hashtag, con el cual millones de personas han logrado entender la magnitud de la pandemia y las consecuencias de esta. Las redes sociales están jugando un papel importante en medio de la pandemia, y es que en algunos casos la información falsa ha calado en la sociedad creando caos e histeria colectiva, pero en otros se ha convertido en el mejor aliado de las autoridades y se ha podido tener resultados positivos. De regreso, amigos televidentes, gracias por seguir con nosotros. Yo rescato algo que ha dicho el señor Alonso, y es el tema de que las personas no creen muchas veces en la información que dan las entidades gubernamentales. Y fue lo que ocurrió desde el pasado martes o lunes, cuando se dice que hay un caso de coronavirus aquí en Panamá. Y ahí entra también el tema de las noticias falsas, que muchas veces no son tan falsas, sino que se convierten en reales. ¿Y por qué lo digo? Para poder hacer una radiografía de lo que sucedió. Cuando se confirma el primer caso, las autoridades de salud dicen: hay un caso de una joven panameña que viene de España. Ese fue el primer caso, según el Ministerio de Salud, y lo confirmó la propia ministra de Salud, Rosario Turner. Luego de este primer caso, el día siguiente, empezaron a circular cuantos audios habían, imágenes, el nombre de la persona que estaba, que había ido al complejo hospitalario, y se decía: en el Beckman, y también justamente días antes, en el Beckman habían protestas por parte de los docentes que decían: aquí hay casos de coronavirus, aquí hay afectaciones, y el Ministerio de Salud no ha hecho nada. Llega la mala información por parte tanto del Ministerio de Salud como del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación, por su parte, decía: cerramos el colegio por cuestiones de duelo. Y el Ministerio de Salud decía: cerramos el colegio porque estamos haciendo una investigación. Luego de esto se confirma que realmente el profesor Norato González había fallecido, o era el primer muerto por coronavirus en el país. Y acá yo le consulto a usted de una vez, señor Juan, ¿qué creer y qué no creer en redes? Porque si bien es cierto, se dieron todos estos audios, y creo que todos los panameños pudimos recibir más de 20 audios, hablando del Beckman, hablando de los casos que habían en Tocumen, que habían en todos lados. ¿Qué se puede creer y qué no? Bueno, definitivamente caemos en lo mismo de la sesión anterior. Debemos estar muy pendientes de los medios oficiales, porque se distorsiona la información. Pero ¿cómo creer en los medios oficiales cuando se oculta de una u otra forma una información? Y con todo el respeto, yo dije que se tiene que respetar la labor y que se tiene que aplaudir la labor que está haciendo el Ministerio de Salud.
Pero cómo la población puede creer una información que de cierto modo está maquillada, que está jugando, por decirlo así, en broma y en serio, a Betty la Fea, ocultando datos? Sí, mira, yo también lo analizo y estoy de acuerdo contigo porque nos dimos cuenta de eso, ¿no? Se decía que el profesor había muerto de otra cosa menos de coronavirus. Y también, fíjate cómo son la inyección de la pandemia de los fake news. También se decían que otro había muerto también. También decían que la mamá del profesor había muerto de coronavirus y luego en las investigaciones se dio cuenta el pueblo que no era así. La señora pues tenía otras condiciones. Sin embargo, yo analizando todo esto, yo de forma muy individual, yo paso a creer que las autoridades van actuando según protocolos internacionales para no crear ese nerviosismo en la población, que quizás, fíjate que si lo están haciendo de esa forma y quizás están ocultando algo de información, lo harán de forma estratégica y sin embargo caímos en las compras nerviosas. Fíjate que se abarrotaron las personas, mira que hay un meme, que no me expliques por qué la gente se llevó todo el papel higiénico, pero fue real. No hay papel higiénico en ningún lado, ya hay, pero en ese momento no habían. Y algo que se da en todos los países del mundo que están ocurriendo lo mismo, ¿no? Es una conducta que bueno, aquí hay alguien especialista y nos va a hablar de eso, pero es una conducta que viene en todas las crisis. Cada vez que va a pasar algo que tiene una crisis social, en donde quizás estamos esperando que suceda una explosión social, se agotan recursos importantes y en especial el papel higiénico. Y claro, ahora con la proliferación de la información a través de las redes sociales, y por lo menos nos encontramos videos que dicen, wow, esto no puede ser que esté sucediendo en este momento, pero resulta que son videos que tienen 3 o 4 años de haberse grabado y crean ese tipo de confusión que se parecen mucho a la realidad que estamos viviendo y que hacen que nosotros nos alteremos mucho más. Entonces, yo tengo una amiga en China que le escribo casualmente cuando al siguiente día, luego de el decreto que ya estaba el coronavirus aquí en Panamá, y yo le pregunto a ella que si ella fue infectada, ella me dice que no. Y le dije, bueno, dame un consejo porque yo tengo miedo, igual que todo el mundo, ¿no? Creo que todos pasamos por eso. Y solo me dijo, bueno, mantente relajado, porque la única forma de agarrar de buena manera esto es mantenerse relajado. Y tiene una connotación científica, ya que si te estresas, las defensas van para abajo. Y esto, nuestras redes sociales, a pesar de que yo trabajo con eso, son el enemigo principal del relax, porque nos estresan. Y yo digo, bueno, vuelvo y caigo para no caer en una situación de desesperación y de pánico y que nos agarre desprevenido cualquier cosa, porque los números son claros. Aquí tenemos un estadístico y nos va a confirmar, pero dicen que las probabilidades de que nos contagiemos son muy altas. Y para no caer y que no nos agarre desprevenidos, yo creo que lo mejor es tratar de estar lo más relajados posible. Y por eso yo, personalmente, yo me estoy guiando por las instituciones gubernamentales. Y es que yo creo que a pesar de que el Ministerio de Salud está tomando las medidas, sí, las está tomando. En algún momento hablé de posible maquillaje de datos. Se han tomado medidas bastante serias, la suspensión de varias cosas y todo lo demás. Y los panameños, y se lo consulto a usted, señor Alonso, como sociólogo, los panameños dicen, hace falta más. Yo le aseguro que si entramos en un proceso de que nadie pueda salir de su casa, las personas van a seguir haciéndolo porque realmente no les importa. Y lo ha dicho el viceministro de Salud. Los jóvenes deben también quedarse en casa porque, si bien es cierto, las personas adultas o las personas mayores son las que más rápido contraen el virus, los jóvenes también podríamos ser parte fundamental para que ese virus llegue hasta nuestros hogares. Pero las personas se cierran y dicen, es que tienen que hacer más, es que tienen que hacer otras cosas para poder entonces sentirse seguros. ¿Cómo lograr cambiar ese chip? Mira, en Panamá el 34% de la población tiene menos de 29 años. La población que está en los grupos etarios que se conocen como población joven. Ese es un grupo, los jóvenes panameños jamás habían pasado por esto. O sea, eso queda bastante claro. Jamás los que tienen menos de 29 años habían pasado por una situación colectiva como esta. Jamás. Es la primera vez que les sucede. Entonces la respuesta de ellos se da precisamente a través de las redes sociales. O sea, ¿quiénes dinamizan las redes sociales? Mayoritariamente la gente joven. La gente joven es la que se mueve a través de redes sociales, es la que está en Twitter, es la que está en Instagram, es la que está en Facebook, no tanto, pero están también. Entonces,
yo vuelvo y reitero lo mismo, no tenemos una referencia parecida a lo que estamos viviendo y va a haber que tomar medidas drásticas y el Estado, a través del gobierno, va a tener que actuar de manera muy, pero muy enérgica por una cosa sencilla. El famoso 80-15-5. El 80%, y esto lo dice la OMS, el 80% de las personas tiene posibilidades de contagiar el virus, de tener el virus, 15% requerirán de atención del sistema de salud pública y 5%, máximo 5% van a morir. Entonces, nosotros apenas estamos iniciando esto, solo llevamos una semana. Lo peor de esto todavía viene, y lo peor de esto va a sacar lo peor de la gente, pero también debe sacar lo mejor de la gente pensada no como individuo, sino como colectivo, como sociedad, el famoso tejido social organizativo. Yo tocaba el ejemplo de la invasión. La diferencia con la invasión es que fue un hecho traumático, pero habían dos cosas que para mí son digamos, la diferencia. Uno, todavía había un estado de bienestar que no había sido desmembrado totalmente. Había alguna respuesta institucional mucho más sólida, por un lado. Y por otro lado, había tejido social organizativo. Había mayor afiliación sindical, habían sindicatos, habían gremios mucho más sólidos, habían organizaciones de barrio, de base comunitaria, las famosas OBS. Eso existía en ese tiempo. Y la respuesta en ese sentido se daba de manera directa, la relación entre la gente era directamente con estos organismos, con el gobierno. O sea, tú sentías un poquito más te sentías más acuerpado. Hoy nada de eso existe. Vuelvo y reitero, no hay una respuesta, no hemos visto sindicatos, muy pocos, hemos visto pocos gremios decir, ¿sabe una cosa? Aquí está nuestro gremio diciendo, vamos a dar esto, vamos a dar aquello. Entonces, lo peor viene todavía, va a haber que tomar medidas muy, pero muy extremas que van a ir en 3 vías. Uno, en términos de salud pública. O sea, la única forma de que esto nos golpee de la menor manera posible es que logremos disminuir la cantidad de transmisiones, la famosa curva. Hay que achatar la curva, eso es lo primero, en salud pública. En economía, o sea, las medidas económicas van a tener que darse. O sea, si no se dan, la gente va a caer en pánico. O sea, una cosa es que tú tengas una quincena o un salario que te permite cada mes enfrentar tus deudas, y otra cosa es que tú tengas que vivir el día a día. ¿Cómo tú le vas a decir a una persona que tiene que salir a vender en un semáforo guineos o naranjas, o una persona que tiene que buscarla desde la informalidad? ¿Cómo tú le vas a decir que se quede en la casa? ¿Quién le va a garantizar a esa persona agua, luz, teléfono, canasta básica? Entonces las medidas económicas tienen que ir en ese sentido, tienen que ir en el sentido de rescatar a la gente vulnerable de este país, que es mucha. Hay 1 millón, y vuelvo y lo repito, en este país hay 1 millón de personas que viven con menos de $4 al día. Entonces las medidas tienen que ir en torno a esa persona. Y hay un tercer elemento que el Estado va a tener que intervenir, y es el tema de la información, el tema de las redes sociales. Y con esto no quiero caer en situaciones del Big Brother o de coartar la libertad de expresión ni nada por el estilo, pero sí va a haber que en algún momento que tomar alguna medida, porque esto se puede poner mucho peor. Señor Pedro, señalaba el señor Juan que los consumidores que fueron en su momento, creo que muy pocos panameños lo hicimos, una vez se dio todo este tema del anuncio por parte del Ministerio de Salud, asistieron a los supermercados, abarrotaron los supermercados, peleaban por una botellita de alcohol, peleaban por una botellita de gel alcoholado. Sin embargo, la propia Organización Mundial de la Salud, amigos televidentes, ha dicho el lavado de manos constantes con agua y jabón es lo mejor para poder tener esta barrera de protección. Y cuando uno iba a los estantes estaban todos los jabones. El de perro no había, el famoso jabón de perro. No, ya claro, con el gel alcoholado. Los ingentes estudios que han salido que los geles antibacteriales no curan eso, pues son para bacterias. El virus es un ser neutro, muerto, como sea, diferente a los hongos y las bacterias, totalmente diferente, y estamos gastando que tiro en gallinazo con eso de los geles bacteriales. A nosotros y todas las generaciones nos enseñaron de niños desde la casa, después en el kinder, en la escuela y todo, que hay que lavarse las manos. Incluso las nuevas generaciones no creen mucho en eso, ¿no? ¿Entiendes? Los hippies, no digo hippies, sino esa gente que, hay que bañarse cada 2 meses, dos días, no sé qué cosa. Pero ahí es donde consiste la labor de titanes que tiene que hacer el Estado y chorrear o bajar eso. Es cierto, los gremios, las organizaciones, no hemos visto todavía ese empuje que deben tener de concienciación.
El asunto es concienciación, porque el panameño nada más entiende las cosas cuando ve los muertos o cuando le multan. Cuando te pegan en el bolsillo o cuando ves el muerto es que el panameño entiende, y eso no está bien. Eso no está bien porque nosotros estamos viendo ya lo que pasó en China. Lo que está, el caso típico es Italia, que nosotros como que queremos imitar a Italia, no hacerle caso, seguir la vida loca y después podemos quedar peor que Italia porque en materia de habitantes y todo, que somos más cosmopolitas, podemos tener peores resultados. Yo insisto, tenemos que atender las indicaciones. Las indicaciones del Ministerio de Salud, de las autoridades que están haciendo eso, primero que no son nuevas, para nosotros sí van a ser nuevas, pero esos son protocolos internacionales que existen. Protocolos más drásticos te lo puede hacer Corea del Norte o Vietnam o otros países que entonces sí te agarran y entonces te inmovilizan. Nosotros los panameños tenemos toda esa oportunidad de hacer caso, porque todavía puedes ir a la tienda, al supermercado, bueno, ya no puedes ir a los casinos, una serie de cosas, pero insistimos en desobedecer y entonces estamos insistiendo en hacerle caso a una serie de necios que promueven histeria colectiva. De esa gente yo creo que podemos después identificarlos y encargarnos de ellos más adelante, porque hasta se identifican a veces, ¿sí? Porque mi esposo trabaja aquí, que no sé qué, que le dijeron que la secretaria, que no sé, pensando en eso, ¿no? En la primicia y pensando que están, o políticamente desacreditar a las autoridades del Estado, que eso no es mi problema. El Estado está haciendo lo que puede, pero tendrá que hacerlo para evitar más tragedias y más muertes. Si no, vamos a quedar igualitos que los muertos de la dictadura, los muertos de la invasión, y que todavía no se sabe a ciencia cierta qué fue lo que pasó, pero vamos a tener los muertos. Y después la economía sigue igual, la cosa se regenera, la economía se regenera rápido, ¿entiendes? Pero con muchas bajas, 40 y tanto % en el comercio informal. El comercio informal es producto de algo, pero el comercio informal, que te mantiene muchas veces sobreviviendo, el comercio informal no tributa al Estado, así que esa es una baja que tiene el Estado todavía, que nos afecta a todos. Entonces, en este momento yo insisto, el llamado de nosotros es que atendamos los protocolos y que hagamos, que tenemos que saber que van a venir medidas drásticas que nos van a afectar a todos. A los que tienen su casa llena de comida y papel higiénico y todo, los van a afectar las medidas drásticas que vengan. Y entonces eso que andan promoviendo por ahí, conductas de tipo saqueo y todo eso, que es peor porque hasta lo están haciendo también en las redes, yo no creo que eso es muy nacionalista, ¿no? Claro. Y usted ha tocado un tema y es acatar las órdenes. Pero ¿cómo acatar las órdenes cuando tal vez pongámoslos así, de un grupo de 100, 70 no hacen esos acatamientos de órdenes y lo que hacen es, por ejemplo, en Mercapanamá este miércoles estaba bastante lleno. La gente sigue haciendo una vida normal porque en algún momento se nos dijo la vida debe continuar. Entonces hay un doble mensaje. ¿Se han tomado las medidas? Sí, se han tomado las medidas, pero las personas siguen haciendo caso omiso y no están viendo con la seriedad lo que está sucediendo. Yo no sé si es que las personas no ven noticias, no sé si es que las personas no ven televisión o si es que solamente se dejan llevar por información falsa, pero lo que está pasando en Italia es algo muy serio, más de 4.000 muertos, superando a China, que fue el epicentro el doble del porcentaje de letalidad. Lo que ocurre es eso, es que eventualmente y ciertamente tendrás que salir de tu casa por lo menos a la tienda a comprar una libra de arroz, a comprar algo, o al supermercado. Yo veo que los supermercados, algunos ya se están alineando desde el punto de vista de atender al que pueden, de 10 en 10 o de lo que sea, tomando una serie de medidas, pero con todo y eso hay personas que van y no quieren hacer la fila, ¿entiendes? Ese es el problema del panameño, no sé, pero el llamado es nuevamente que atendamos las indicaciones. Entonces tú dices algo, bueno, pero es que la gente sigue yendo y tal. ¿Quién es el que puede aplicar la fuerza? ¿El Estado? Siempre habrá forma de que el Estado haga las cosas a la fuerza. Eso es lo que no se quiere. La mejor fuerza es la que nosotros entendamos y podamos hacer, y después vemos cómo cambiamos. Este país va a cambiar y tiene que cambiar muchas conductas. Tendremos que cambiar muchas cosas, muchas formas de ser. Eso del teleempleo y todo lo demás, la cosa, va a cambiar también muchos comportamientos que a la larga después van a dar con la explotación o no de laboral y una serie de cosas, ¿no?
Digo porque que es muy bueno el teletrabajo. hasta en el sistema de salud está cambiando, porque ahora se van a entregar medicamentos de manera domiciliaria y se puede ver que sí se puede hacer un trabajo diferente dentro del sistema de salud, No, y la dentro del sistema telemedicina, laboral, que en ¿no? otros países es telemedicina, pero digo, pero eso es porque la situación nos ha forjado, nos ha apurado a hacerlo. A lo mejor algo que íbamos a hacer dentro de 30, 40 años lo vamos a tener que hacer en menos de 2. Y eso es bien interesante, importante y preocupante. Amigos televidentes, vamos a una breve pausa comercial. La segunda, no, usted no le cambie, que es aquí con nosotros. Esto es Cruce de Ideas. Recuerde mantenerse siempre informado a través de nuestras redes en Twitter y también en Instagram, @FTV05. A nivel mundial se han reportado, según la Organización Mundial de la Salud, 222.000 contagios de coronavirus, pero de ese importante número de pacientes infectados con el COVID-19, más de 84.000 han podido curarse del virus. Se ha dicho que el virus afecta principalmente a adultos mayores, pero ese miércoles se reportó la cura de una señora de 103 años procedente de Irán. Según medios internacionales, este sería el segundo paciente de avanzada edad en curarse del COVID-19. Las medidas de prevención como el constante lavado de manos y el aislamiento son las herramientas claves para derrotar el coronavirus. Por ejemplo, en el epicentro de la enfermedad en Wuhan, en China, ese tipo de medidas lograron reducir la tasa de nuevos contagios. China reportó este miércoles que en las últimas 24 horas no se han registrado nuevos casos de coronavirus entre sus ciudadanos, pero sí el ingreso de pacientes procedentes del exterior con sintomatologías del COVID-19. El 12 de marzo, el gobierno chino declaró que el pico de transmisiones había llegado a su fin en este país. Los síntomas del nuevo coronavirus son en muchos casos parecidos a los de un resfriado común, pero pueden estar acompañados de fiebre y fatiga, tos seca y disnea o dificultad para respirar. La contaminación ambiental en países en donde se ha tomado la decisión de tener una cuarentena preventiva para evitar más casos de coronavirus ha disminuido considerablemente. Tal es el caso de España, en donde ese jueves se informó que se ha alcanzado mínimos históricos de contaminación, y es que los valores de dióxido de nitrógeno no llegan ni al 40% de los valores aconsejados por la Organización Mundial de la Salud y de la Unión Europea. La mejora de la calidad del aire se debe al descenso del tráfico en las calles, que es la principal fuente de emisiones en España. De hecho, se asegura que en esa primera semana desde que se anunció el establecimiento de estado de alarma, se ha llegado a mínimos históricos. Lo ocurrido en Barcelona o Madrid ocurrió también en China, el país de origen del COVID-19, que ha vivido una reducción sin precedentes a raíz de las restricciones de tráfico, un efecto que primero fue visible en Wuhan, epicentro del coronavirus, pero que después se extendió a todo el conjunto del país asiático. En Italia, por ejemplo, los canales de Venecia han mejorado considerablemente, al igual que la calidad del aire. La calidad de las aguas ha mejorado drásticamente en las últimas 2 semanas. En algunas zonas el cambio ha sido tan importante que se observa que el agua de los canales es prácticamente transparente y acoge cantidades importantes de pequeños peces procedentes presumiblemente de la laguna de Venecia y el mar Adriático. De regreso, amigos televidentes, gracias por seguir con nosotros. Esto es Cruce de Ideas y yo voy a continuar en este conversatorio con Alonso. Alonso, aquí se ha hablado de que esto va a sacar cosas buenas, cosas feas, cosas positivas y cosas negativas de los panameños y de la sociedad en la que estamos viviendo. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, como hablábamos fuera de cámaras con el señor Pedro, los últimos 15 años de Panamá han sido años marcados por un discurso de bonanza, crecimiento, desarrollo, y que no fue mentira. O sea, fuimos el país que marcó la dinámica en términos de crecimiento del Producto Interno Bruto en todo el continente, más o menos el 7.3% porcentual. Sin embargo, ese crecimiento económico no se vio reflejado en el desarrollo humano y en el bienestar de la gente. Y hoy nos está pasando factura eso. Yo no me quiero quedar digamos, en las cosas negativas, quiero ser como más propositivo también.
Lo primero es el tema de las medidas de salud pública. Eso hay que afianzarlo. A mí me preocupa mucho, por ejemplo, la condición del personal de salud. O sea, esa gente lleva una semana y ya deben estar totalmente reventados. En estos días me llamaban para una entrevista y me preguntaban, ¿qué opina usted de que los taxistas y los buses no quieren dejar a que las personas que tienen uniformes o batas de sistemas de salud se monten en sus carros? Y ahí hay un problema que se puede resolver con un tema de logística sencillo. El gobierno ha debido poner todos los buses que están en los ministerios a disposición del personal de salud. Esa gente no tiene por qué estar cogiendo bus o taxi, esa gente deberían tener un transporte fijo que los lleve a su casa, que los regrese al trabajo. Esas personas deberían tener una serie de incentivos extras, son los que están cargando. Ese personal de salud, muchos mal pagos, ¿no? Son los que están cargando con la crisis en este momento, y va a llegar un momento en el que va a llegar una etapa en la que se van a cansar. ¿Qué vamos a hacer en ese momento? Entonces, el tema de la mitigación es importante lo del cerco sanitario, se habla del cerco sanitario, va a haber que tomar esas medidas, el tema de los toques de queda, en algún momento va a haber que vamos a tener que discutir como sociedad si necesitamos toque de queda. Eso es en el tema de salud. En el tema económico, que es lo que a mí también me preocupa muchísimo, mientras que no haya un paquete de medidas sólidas por parte del señor presidente, tendientes a garantizar la integridad y el bienestar de los que menos tienen, si eso no se logra, vamos a tener a la gente en la calle. Vamos a tener a la gente saliendo a hacer lo que hacen todos los días, porque así es que se ganan la vida. Entonces, ese paquete de rescate debería estar marcado, insisto, por un principio de bienestar, de la búsqueda del bienestar de los que menos tienen. ¿Y quiénes son los que menos tienen? Los que están desempleados, los que están en la informalidad, los pequeños y medianos comerciantes que la están pasando difícil. El mundo rural y las comunidades rurales, las comunidades indígenas. Aquí habría que plantearnos con seriedad, como sociedad, como país, esto del congelamiento del pago de hipotecas. Mira, los bancos en Panamá en los últimos 10 años han tenido, en los últimos 10 años han tenido 5.600 millones de dólares de ganancias. Si aquí hay alguien que ha ganado con el crecimiento económico del país, ha sido la banca. Entonces, no puede ser que hoy que estamos en una situación de crisis, esa crisis la tenga que cargar los trabajadores. O sea, acá los que se han ganado las grandes fortunas en este momento de bonanza son los que deberían dar un paso adelante, y algunos no lo van a hacer, y debería haber un gobierno entonces que los obligue a hacerlo. Estamos hablando, insisto, del congelamiento de pago de hipoteca, luz, agua, teléfono. Aquí deberíamos discutir la posibilidad de que haya una renta universal básica de emergencia a través de bonos canjeables solamente por comida, por bienes de salud, o sea, por temas de salud y temas de medicamentos, universal para todos los panameños. O sea, el Estado puede emitir esos bonos que sean canjeables en los supermercados. Tenemos que plantearnos eso. El tema de los despidos, o sea, minimizar al máximo los despidos de la gente que tiene un empleo formal. No se puede cargar en el trabajador. El trabajador no puede cargar con las medidas de la crisis. Entonces, ese tema económico es crucial. Si ese tema económico no se trata con seriedad, la gente va a salir a la calle, haya o no haya comunicación efectiva en términos de salud, haya o no haya toque de queda, la gente va a salir a la calle. Señor Pedro, ¿qué le ha parecido lo que ha dicho el señor Alonso? Es una realidad. Es una realidad porque aquí hay una población que, como hablamos mucho de crecimiento económico, pero cero desarrollo humano, llega el momento en que esas personas no tienen nada que perder. Llega el momento que consideran que no tienen nada que perder y van a hacer lo que tengan que hacer. Y eso no es lo aconsejable. Hay formas de procurarle algún tipo, yo vi en otros países, que un kit mínimo de salud, un kit mínimo de alimentación. Es que al consumidor, a la población siempre se le dice, hay que apretarse el cinturón. Yo no sé hasta dónde nos da el cinturón de nosotros, porque hay gente que tienen que aflojarse el cinturón, porque aquí alguien dijo que en Panamá había un grupo que se morían más de indigestión. Se morían más de indigestión que de hambre, ¿no? En Panamá, eso se dijo una vez aquí. Claro. Y eso es lo que tenemos que estar claros. Esto es una economía de servicio, esto es una sociedad de consumo. Nosotros somos íconos en la sociedad de consumo, eventualmente el consumismo. Y el consumismo es el talante de aquí.
Eso tiene que ver entonces con las costumbres, con la educación al consumidor, la educación material, la educación espiritual, la educación en valores en el hogar. Si al niño tú lo estás acostumbrando a eso de que todo lo que quiere con su rabieta, con todo, pero ya eso es educación en valores, ya eso es otra cosa que habrá que verla o retomarla en otros momentos. En este momento tenemos una tarea bien grande, contener la introducción de ese virus en Panamá para que no cause más daño. Con los poquitos muertos, entre comillas, poquitos o lo que estamos detectando, ya tenemos problemas. Y eso aumenta la desesperación. Queremos contener eso. Si contenemos el virus, contenemos la desesperación y la histeria colectiva. Si no, bueno, es que nosotros hemos, como quien dice, hemos vivido un poco más que ustedes, ¿no? Y nosotros hemos visto que a la larga vamos a quedar igualito, ¿no? Que los muertos de la dictadura, los muertos de la invasión y los muertos de tal, y no salimos de ahí. Y después vamos a ver, bueno, los muertos del coronavirus. Claro. Porque la economía tiene que seguir, tiene que levantarse, la educación, y todo eso lo mueven los vivos, no los muertos. Señor Juan, comercio electrónico es su especialidad. El tema del coronavirus ha afectado el comercio a nivel mundial, pero ¿cómo ha estado el comercio electrónico? Porque si bien es cierto, las universidades han tomado medidas, las escuelas han tomado medidas, pero según información que manejo, en las últimas semanas muchas personas han estado tomando cursillos, cursos técnicos a través de las plataformas electrónicas como tal. ¿Esto podría convertirse ya en algo permanente una vez superada esta crisis? Definitivamente que sí. Mira, según mi punto de vista, en los momentos de crisis siempre hay cosas buenas para unos y cosas malas para otros. Y esto es una cosa buena para el comercio electrónico, aunque no sonará ético esto, ¿no? Pero el comercio electrónico va a aparecer acá como la herramienta que va a salvar a muchos pequeños, medianos y grandes comercios en Panamá y en todo el mundo, y aparte va a permitir dar ese giro que tanto viene la gente pidiendo, como lo estaba comentando Pedro hace rato acerca del teletrabajo. Es muy difícil que una persona que ya comprobó, que eso también es parte del comercio electrónico, que ya comprobó que puede trabajar desde su casa y puede generar desde su casa, vaya a querer entonces volver a tomar los riesgos de ir otra vez a una oficina. Por otro lado, las oficinas y las grandes empresas se van a dar cuenta que tienen espacio que están pagando de más y que van a poder entonces maximizar sus ganancias, sus utilidades, dejando a la gente trabajando en casa, como también van a haber personas que no estén de acuerdo. Sin embargo, este cambio, esto que está pasando, que es algo que se escapó de las manos, no es culpa de nadie, nosotros no tenemos el control de esto, nos va a hacer evolucionar, nos va a hacer crecer como personas, nos va a sacar lo peor de nosotros, porque eso va a pasar, pero también nos va a hacer volver a nacer prácticamente como un nuevo ser en la parte espiritual, porque al fin y al cabo vamos a sobrevivir los que Dios permitan que sobrevivamos. Y aquí entonces llega una nueva era. Ya en Estados Unidos Amazon, por ejemplo, se llevó todos los comercios, las empresas han quebrado porque Amazon ha sido el epicentro de las compras. O sea, es muy fácil comprar. La gente ya llegó y dio ese paso. En Latinoamérica todavía no, por la falta de confianza, pero ahora con esto la gente se ve obligada y las empresas también a migrar hacia las plataformas electrónicas porque es muy fácil. Y ya el gobierno lo está haciendo, ya el gobierno va a despachar medicinas con una empresa privada, que tengo entendido, ¿no? Que hace delivery, me imagino que es la que todos conocemos. Bueno, y eso ya está sucediendo. Y a medida que la gente vaya haciendo, cuando una persona haga una compra a través de internet aquí en Panamá y pague de su compra inclusive antes de que venga, cuando haga eso ya es muy difícil que vuelva atrás, ya la persona tiene la confianza, sí, lo va a seguir haciendo y eso va a ser un patrón como el virus y se va a poner así. Así que, digo, en materia económica las empresas tienen que empezar a ver eso desde ya. Es muy importante si quieren sobrevivir. De esta manera, amigos televidentes, hemos llegado a la parte final de Cruce de Ideas. Le hacemos el llamado a todos ustedes como fieles televidentes de FETV y también de Radio Hogar. Si usted quiere tener ese contacto directo con la palabra, usted puede escuchar todas las Eucaristías que estamos presentando a través de esta pantalla y también que se retransmiten por Radio Hogar. Haga el caso a los llamados que hacen las autoridades de salud, a los
llamamientos que hacen las autoridades de gobierno, porque al final somos nosotros la primera barrera de protección, la barrera de seguridad para poder evitar que esto que nos está afectando a todos, porque aquí en FTV también nos ha estado afectando un tanto el coronavirus. En FTV Diario, por ejemplo, estamos haciendo magia para poder llevarle a ustedes información por seguridad de nosotros, por seguridad de todos los empleados de FTV, por seguridad de nuestras familias. Hemos hecho esfuerzos titánicos para poder llevarle este tipo de programas. Yo creo que este va a ser uno de los últimos programas de Cruce de Ideas, por lo menos mientras dure todo este tema del coronavirus, para no exponer a nuestros invitados, para no exponernos nosotros, no exponer al personal técnico, el personal administrativo y a todo el personal del canal, porque al final debemos acatar también nosotros estas normas que están haciendo las autoridades de salud. Nuestras felicitaciones al personal médico, al personal de enfermería, al personal administrativo que está dándole las 24 horas del día en estos hospitales donde están los pacientes, también al personal de los estamentos de seguridad, al cuerpo de bomberos, policías y a todas estas personas que están trabajando, realmente nuestras felicitaciones. De esta manera, amigos televidentes, hemos llegado a la parte final de Cruce de Ideas. Tengan todos una excelente tarde.